Quiero dar un saludo muy cordial para todos mis hermanos, la Iglesia del Señor Jesucristo, en este día 24 de julio del año 2024. Quiero dirigirme muy especialmente a todos mis hermanos de la Iglesia Evangélica Discípulos de Cristo de Colombia, pero también a todos mis hermanos de otras denominaciones cristianas que igualmente son nuestros hermanos y somos todos el pueblo de Dios. Hoy me dirijo a ustedes para poder saludarles, pero también exponer la bendita palabra de nuestro Dios como lo hacemos cada semana. Y me place para todos mis hermanos en el lugar donde usted se encuentre, puede ser aquí en nuestra República de Colombia o en cualquier otro país, cualquier otro lugar, estrechamos nuestros brazos de unidad, nuestras manos de gratitud al Señor y de compañerismo en el amor de Cristo. Y hoy voy a invitarles, mis hermanos, que tomemos la bendita palabra del Señor. Estamos estudiando el Santo Evangelio de San Mateo y para esta ocasión estamos en el capítulo 27. Y voy a invitarles para que hoy tomemos la palabra del Señor. San Mateo capítulo 27 versículos 46 al 49. Tome su Biblia, por favor. Voy a leer para todos ustedes en la versión Reina Valera 1960 y dice la palabra de la siguiente manera. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Amén. Quiero, mis hermanos, disponer este tiempo y entregarlo en las benditas manos de nuestro Señor. A Él pido la dirección por medio del Espíritu Santo para que guíe cada palabra que ha de salir de mi boca y todo lo que yo pueda expresar sea completamente extraído de este bendito libro, la Santa Biblia, y no haya ninguna situación humana. Previamente hemos orado para que el Señor use este tiempo y usted pueda ser edificado, enseñado y más nos acerquemos a hacer la voluntad de Dios. Para usted, mi hermano, que está siguiendo conmigo todos los estudios, hoy estamos en la lección número 160 y el título del sermón para este día es Crucifixión y muerte de Jesús y vamos con la parte 5. Pero yo voy a hacer esta predicación la voy a dar de una manera expositiva para que usted la pueda comprender. Y quiero pedirle, mi hermano, que una vez que usted haya escuchado este video, por favor, lo comparta, lo difunda con otras personas, entre sus familiares, conocidos, contactos, para que la palabra de Dios sea predicada. Si quiere suscribirse a nuestro canal, encontrará toda la gama de estudios que tenemos. Voy a hacer una introducción para que usted pueda entender mejor este mensaje. Esta porción la iniciamos con una pregunta sobre nuestro Mesías y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. ¿Murió Él por la crucifixión? Nos hacemos esta pregunta. Estos pasajes nos harán entender de manera innegable que no fue así. El Señor Jesús no murió por la crucifixión. Hubo otra razón por la cual murió mientras estaba crucificado. Pero aunque se burlaban y lo insultaban y le decían cosas para que bajara de la cruz, la realidad es que el Señor murió solo por nuestros pecados. La cruz fue solo el medio de su muerte, pero no fue su causa. La causa de la muerte del Señor Jesucristo fue por su pecado y por mi pecado.
La cruz fue el lugar, el medio que el Señor Dios eterno determinó para que su Hijo muriera por cada uno de nosotros. El versículo 46 dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz. La crucifixión hace que las personas mueran por asfixia, porque el peso de su cuerpo y el dolor de los clavos no los dejan respirar, y cada segundo tendrán menos aire, que incluso les impediría el hablar, y solo podrían susurrar. La muerte de la cruz era agónica y la muerte en la cruz era lo más cruel que podía haber. Pero miremos lo que dice la escritura que ocurrió al Señor dos veces. Primero, Él clamó con una fuerte y potente voz que le grita al lector que Él no murió por ser crucificado. Aunque estaba en la cruz y efectivamente murió ahí, el Señor siempre fue perfecto y nunca cometió mal. Pero Dios, a causa de nosotros, lo hizo pecado. Entonces Él murió porque se volvió pecado por nosotros. Esa fue la razón. El Señor, estando en la cruz, clamó, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es hebreo, la palabra Elí, y el resto es arameo. Este lamento es el cumplimiento del Salmo 22:1. Si leemos Salmo 22:1, dice exactamente, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? El Señor Jesucristo en ese momento experimentó el abandono y desesperación que resultan del derramamiento de la ira divina en Él como portador del pecado. El Señor Jesucristo cargó con todos nuestros pecados. La paga del pecado es la muerte. Y en ese momento el Señor Jesucristo sobre sí mismo acarreó toda la ira divina. El hecho rompió esta relación por un momento, esa relación perfecta entre el Padre y el Hijo se rompió a causa del pecado. Entonces no fue por sofocación, fue por tus pecados y por mis pecados. El Señor Dios eterno no quiere nada tener que ver con el pecado. Y el Señor Jesucristo se hizo pecado, nuestro pecado, el suyo y el mío, fue transferido a Él. Y Él tuvo que morir por nuestra maldad. Pero a cambio de eso el Señor Jesucristo nos dio su justicia para nosotros ser justificados. El versículo 47 dice, algunos de los que estaban allí decían, a Elí llama. Si leemos Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6, dice que Elías volverá y tiene que ver con la segunda venida del Mesías para establecer su reino. Aquí hay un paralelismo con Juan el Bautista que vino en el espíritu de Elías, pero aquí dice que Elías vendrá y ellos conocerían el pasaje por la Torá. Efectivamente, ellos conocían este pasaje. Y dicen que el Señor Jesús está llamando a Elías. Por ello acá estaban esperando que a ver si aparecía Elías. Pero sabemos que ellos lo que estaban haciendo era burlándose del maestro. Por ello ellos están exclamando que el Señor Jesús a quien está llamando es a Elías, justamente porque ellos tenían conocimiento de esa escritura. El versículo 48 dice, y al instante corriendo uno tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Este vinagre que nos dice aquí la escritura, este es un vino amargo y agrio. Y este versículo tiene una importancia muy grande por la siguiente razón. Y para comprenderlo es necesario que leamos el origen de la Pascua allá en Éxodo capítulo 12, versículo 8, que se nos dice cómo se debía comer la Pascua y los elementos de los cuales se componía esta Pascua.
y ellos deben ser consumidos. Aquí tres elementos para cumplir la Pascua. El primero, el cordero; lo segundo, el pan sin levadura; y lo tercero, las hierbas amargas. El Señor Jesucristo, Él mismo es el pan de vida. Y por ello en el Señor Jesucristo se cumplió la Pascua, y por ello la palabra dice que Él es nuestra Pascua. Él es el pan sin levadura, sin el pecado. Por ello el Señor Jesucristo fue el sacrificio perfecto. Él es también el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y las hierbas amargas es el dolor por hacer esta obra perfecta. El Señor Jesucristo todo el tiempo quiso hacer la voluntad de su Padre, y todo el tiempo eligió una obediencia perfecta, aunque esto traía un gran costo. Creo que el Señor nos da a todos los creyentes una grande enseñanza, y es que nosotros debemos acostumbrarnos a hacer la voluntad de Dios. Y esta voluntad de Dios muy probablemente a nosotros los creyentes nos vaya a traer costos muy altos. Pero cuando hacemos la voluntad de Dios, luego tendremos la promesa de ser exaltados. Quien corrió era tal vez uno de los soldados, quien extendió esta caña para dársela a beber al Señor. El versículo 49 nos dice: pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Ellos lo están tomando de una forma burlona. Pero lo que el Señor había exclamado era su dolor por la separación de la comunión perfecta con su Padre, y anunciando lo cruel que es no tener la presencia de Dios. No era la muerte en sí misma. Cuando el Señor Jesucristo está exclamando: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, no es que su Padre se hubiera olvidado de él. En ese momento el Señor Jesucristo está llevando el castigo, la sentencia del pecado. La paga del pecado es la muerte, y la muerte no es el dejar de respirar, se llama la separación de la presencia de Dios. Y lo que el Señor Jesucristo está experimentando en ese momento es desgarrador, porque es no sentir la presencia de Dios. Sabe, mi hermano y amigo, que la presencia de Dios es la que sustenta este mundo, que la presencia de Dios es la que lo sustenta a usted y la que me sustenta a mí. En la eternidad, para los perdidos, no sabrán qué es tener la presencia de Dios. La presencia de Dios nos anima, nos consuela, nos imparte la paz perfecta. No tener la presencia de Dios es el caos, es la muerte y el dolor más grande. Marcos, en el capítulo 15, versículo 23, identifica que al Señor le dieron vinagre con mirra. Y esta mirra, o lo que le dieron al Señor a beber, realmente era un narcótico que los judíos utilizaban para aminorar el dolor de los crucificados. Pero el Señor, a pesar de estar sediento, no lo bebió, porque Él necesitaba sus facultades mentales por completo para las horas que estaban por venir. El Señor no disminuyó nada de la obra que hizo por nosotros. El Señor no evitó el dolor. La obra del Señor por nosotros fue completa, y por eso hasta el último momento el Señor se mantuvo lúcido para poder hacer el sacrificio total, porque era el Cordero de Dios que había de llevar nuestro pecado para nosotros ser justificados y para luego ser santos y ser la iglesia que hoy día somos. Al Señor Dios, mis hermanos, la gloria por la obra de nuestro Salvador. Quiero invitarle a que oremos. Eterno Dios y Padre, toda la gloria y la alabanza es para ti. Gracias por esa obra grande, perfecta y maravillosa en la cruz, por nuestra salvación. Ayúdanos a serte fiel, Señor, y a seguir tus pisadas desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mis hermanos y amigos, reciban un saludo nuevamente, un abrazo de este su servidor y amigo, y nos vemos en la próxima. Que Dios el Señor me los bendiga.